buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Nacef Perdomo. Nacef, en nombre de la Fundación, tu fundación, yo creo que no vale la pena ningún tipo de presentación a tu favor. Eres uno de los más connotados constitucionalistas que tenemos, en fin, y uno de los abogados que más escriben en los medios de comunicación, sobre todo en los electrónicos. Ha venido teniendo una participación muy activa en todo lo que ha sido la interpretación en cuanto a la implementación de la Constitución del 2010. Tú fuiste parte de ese proceso desde la Fundación Institucionalidad de Justicia, así que en nombre de todos, gracias por haber correspondido en esta ocasión a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Bueno, gracias a ti, Sergio, por invitarme y hacerme esas demostraciones de cariño que siempre me hace a través de esos halagos. Ahora, tú conoces muy bien la Constitución del 2010. Fuiste muy crítico en todo lo que fue el proceso, hiciste grandes aportes que inclusive fueron acogidos por la Asamblea Revisora, en fin. Sin embargo, vemos que tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo que te traza una especie como de programa hacia el 2030, de las leyes que hacen falta, los pactos que han pendientes. ¿Cómo tú evalúas la implementación de la Constitución del 2010? Bueno, yo creo que la reforma constitucional de 2010 y la reforma constitucional de 2015, como cualquier otra reforma constitucional, demuestran que el problema no se reduce a la modificación del texto. Es decir, no basta con tener una constitución, hay que ser constitución. Un país como República Dominicana, donde la clase política y en buena medida la sociedad se conforma con que las normas digan tal o cual cosa, no va a lograr que esas normas sean efectivas. Yo creo que es el caso dominicano. Si tú te fijas, en República Dominicana, la reforma de la Constitución se llevó a cabo, sin embargo, han pasado muchos años y todavía algunas de las leyes más importantes que supuestamente eran parte del avance principal de la reforma no se han hecho realidad. Solamente hace un mes o 2 meses, por ejemplo, se votó la ley de participación de iniciativa popular. Así es. Entonces, es difícil uno pretender encontrar grandes cambios en un sistema cuando solamente cambiamos la forma. Yo creo que República Dominicana tiene que entender que el problema no son si se hace o no se hace una reforma constitucional. Eso es algo que se hace de acuerdo a las circunstancias, aunque haya gente que se lo encuentre mal. Esa es la realidad aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarnos en serio la Constitución. No sacralizarla, pero tomárnosla en serio. Y que esas iniciativas, esas líneas programáticas que la Constitución tiene, que es cierto que la tiene a pesar de las críticas que uno puede hacerle, se conviertan en políticas públicas efectivas. Claro. Que eso es lo que cambia la vida de la gente. Claro. Ahora, uno de los componentes del nuevo espíritu, digamos así, constitucional, o lo que diferencia o diferenciaría esta constitución con la anterior, era que la anterior se fundamentaba básicamente en todo lo que tenía que ver con la representación. Sin embargo, vemos que aparece un nuevo componente, digámoslo así, bueno, tú lo decías, que es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en algunos procesos de construcción Sí. De la democracia, digámoslo así. Bueno, La pregunta es, ¿por qué esa apatía todavía desde la sociedad de querer participar en los procesos? Bueno, yo no creo que la sociedad esté demostrando apatía en sus ganas de participar en los procesos. Yo creo que hay dos problemas. Primero, los mecanismos de participación establecidos en la Constitución tienen muy serias limitantes. Por ejemplo, la iniciativa legislativa popular requiere de una cantidad de firmas que hace casi imposible que eso se lleve a cabo. Bien, pero además, si tú logras someter una ley al Congreso, esa ley sigue el procedimiento legislativo constitucionalmente establecido. Y por lo tanto, lo que llegue a votarse puede no tener ningún resultado, ningún parecido con, con lo que se quería, o puede sencillamente no llegarse a votar nunca.
De tal manera que realmente en República Dominicana no hay ni siquiera en este régimen constitucional, un elemento de participación popular importante. Y además, y encima de todo, todavía nosotros no hemos transformado en nuestra cultura política. Claro. Incluso los sectores liberales, por ejemplo, suelen desconfiar de la participación directa de la ciudadanía en la reforma constitucional, con la idea de que eso se presta a los populismos. Pero bueno, primero que aún si eso fuera cierto, yo creo que no hay ningún parámetro ético dentro de las ideas democráticas contemporáneas que prefieran el elitismo al populismo. Eso es lo primero. Y lo segundo ese es parte de nuestro problema y tiene dos dimensiones. La primera es que demuestra que tenemos miedo de nuestro conciudadano, no confiamos en nuestro conciudadano y así no se puede construir democracia. Y lo segundo es, como nadie se toma la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía en el proceso de construcción normativa, en el proceso de decisión del rumbo que debe tomar el Estado y la nación dominicana, entonces no se crea tampoco la cultura de la participación. Claro. ¿Qué interés puede tener un ciudadano? O qué interés no, porque interés tiene, pero qué incentivo puede tener un ciudadano de tratar de participar en los procesos políticos cuando a lo que más puede llegar es a pararse a protestar frente a una oficina del Estado si lo dejan. Entonces, la verdad es que es difícil, estamos en una especie de círculo vicioso, un nudo gordiano que es difícil de desatar. Yo pienso que parte del problema es que República Dominicana todavía no ha cerrado el ciclo histórico que se abrió con la caída de la dictadura de Trujillo. Oye, pero vamos a seguir en ese tránsito de por Dios. Bueno, yo pienso que vamos a seguir en él mientras no reconozcamos algunas verdades cardinales. Y desde el punto de vista del derecho constitucional, obviamente hay otras dimensiones y otras facetas del problema, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, uno de los principales problemas es que nuestro sistema constitucional actual se fundamenta en el golpe de Estado a Bosch en 1963. Claro. Ese es el fundamento del sistema constitucional dominicano. Luego viene el triunvirato, viene la invasión estadounidense. Para terminar la guerra civil se firmó lo que se llamaba el acto institucional. Y en ese acto se establecía que se iba a celebrar una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente elegida por voto popular. Eso no se hizo en 1966, en noviembre de 1966. No se hizo. Y no solamente eso, sino que la Constitución de 1966 se pasó por el Congreso con mayoría simple. Así es. De tal forma que nuestro sistema constitucional actual tiene un pecado de origen. Claro. Y yo pienso que desde la dimensión del derecho constitucional, sin tratar de demeritar otras facetas del problema, yo creo que nosotros no vamos a cerrar ese ciclo histórico hasta que no quebremos con él, hasta que no haya una ruptura con eso. Y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es a través de una reforma constitucional total por medio de una asamblea constituyente elegida por voto popular. Ahora, no hay duda, Nacef, que a partir de la Constitución del 2010, el derecho constitucional ha tenido un boom en la República Dominicana. Y parecería que una de las instituciones que está contribuyendo a ese proceso de educación, del impacto que tiene en los aspectos constitucionales, todo se ha constitucionalizado, es el Tribunal Constitucional, parecería. ¿Cómo tú evalúas? Porque yo recuerdo que cuando estábamos en el proceso de reforma constitucional, éramos menos lo que en principio aspirábamos a una jurisdicción especializada en materia constitucional, que lo que querían que se estableciera una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Acuérdate que nos dividimos. Sí. Bueno, la tesis de nosotros ganó. Y hemos visto que real y efectivamente el tribunal ha jugado una especie como de labor educativa, si se quiere.
¿Cómo tú evalúas el trabajo del tribunal como intérprete constitucional? Bueno, lo primero que yo, al principio del proceso de reforma de 2009-2010, entendía que debía quedarse el sistema anterior, en el cual las salas conjuntas de la Suprema actuaban como Corte Constitucional. Lo que pasa es que terminé cambiando de opinión. Yo creo que con el caso de la Sunlan a ti fue que te esa dio en la madre. fue una de las cosas. El caso de la Sunland, hubo otras decisiones, por ejemplo, decisiones como una acción de inconstitucionalidad que se hizo contra el concordato, que el tribunal, que la Corte rechazó que podía hacerlo. Lo que pasa es que los argumentos que usó la Suprema Corte, casi citando la Biblia, que con todo el respeto de los cristianos, no puede ser usada como fundamento jurídico por un tribunal de esa... Un documento religioso. Claro, de esa naturaleza. Entonces, yo terminé, además el retraso monumental. Yo quiero que tú sepas que todavía al día de hoy, en este mes, el Tribunal Constitucional ha tenido que estar fallando amparos que estaban en los archivos de la Suprema Corte de Justicia, recursos contra amparos, recursos de casación contra amparos, que estaban ¿Qué razón al día de hoy tendría ya fallar? No, pero te digo, recursos de 10 años, de 12 años de antigüedad, lo cual demuestra que la Suprema Corte de Justicia no estaba cumpliendo ese papel. Y el derecho constitucional se nutre de realidades, y ante esa realidad era obvio que ese diseño institucional no estaba funcionando, y a mí me pareció mejor entonces optar por el Tribunal Constitucional. Este diseño que existe en la Constitución Dominicana tiene, como cualquier diseño, sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo pienso que uno de los principales problemas que tiene el Tribunal Constitucional es que la mayoría requerida para las decisiones es extraordinariamente alta. Es una supermayoría de 9 votos de 13, que es superior a las 2/3 partes de los miembros del tribunal. Yo entiendo por qué eso está ahí. Y la razón por la cual está ahí es porque las decisiones del tribunal, al momento de fallar un amparo, por ejemplo, sientan precedente con la misma fuerza que una acción directa en inconstitucionalidad. Entonces tú no podías distinguir las mayorías de la que era requerida para anular una ley, que siempre es un acto grave. O sea, no que está mal o que está bien, pero es grave, es serio, que un tribunal anule una ley con efectos generales. Bueno, pero que una ley es un acto de poder, ¿eh? Claro, bien. Y a fin de cuentas, el Tribunal Constitucional está para eso. Sí, pero es un acto grave. Y por eso el mismo tribunal ha establecido el principio de, en caso de duda, gana el legislador, el dubio pro legislatore. Ha dicho, bueno, nosotros vamos a ser cuidadosos con esto. Pero bueno, el tema es que no había posibilidad de separar estos precedentes, de distinguir entre estos precedentes, y por eso esa mayoría se le aplica a todos. Pero imagínate tú, hay muchos casos que no salen del tribunal porque seguro no cuentan con esa mayoría. Con esa supermayoría. Y yo creo que eso es algo que en algún momento se va a tener que revisar. El Tribunal Constitucional en este año ha sacado 525 sentencias al día de hoy. Wow. Estamos en noviembre, 565 sentencias. 525 sentencias. Entonces, no es que el tribunal no está trabajando, y hay casos que salen en poco tiempo, pero es porque reúnen esa mayoría necesaria. Hay casos que tienen años y no terminan de salir, y eso es un problema de diseño que en algún momento tendrá que cambiar. Ahora, bueno, yo pienso que uno también tiene que entender los procesos. O sea, acuérdate que haber instituido la jurisdicción especializada, es decir, el Tribunal Constitucional, eso trajo como consecuencia unos debates, acuérdate, que eran apasionantes. Y bueno, el hecho de ya tú haber definido la institución desde la Constitución, obviamente que uno no lo puede lograr todo al mismo tiempo. Todo esto es un proceso. Ahora, tú has venido monitoreando, yo creo que tú eres de la poca gente, y eso lo conversaba con otros especialistas en materia constitucional, que te ha leído casi todas las sentencias del Tribunal Constitucional.
Al día de hoy, afortunadamente, todas. Todas las sentencias. No estuvo loco el último mes, 2 meses, sacaron 250 sentencias. O sea, una cosa impresionante. O sea, hay quienes, por ejemplo, connotados constitucionalistas han dicho que ellos no tienen el tiempo. Pero bueno, y partiendo entonces de esa habilidad o de esa meta que tú te propusiste, tú vas a publicar una obra, a mi juicio, monumental. Yo creo que tendremos que andar con ella todo el tiempo, una en el carro, otra en la mesa de noche y otra en la oficina, porque no dejará de ser una obra de consulta. Y es una obra que me gustaría que comentáramos, que pondremos a circular en la Pocamaima, muy probablemente en el mes de diciembre. Y yo quisiera que habláramos de qué es de lo que se trata esta obra, cuál es el contenido del índice de ese libraco, porque son cientos y cientos de páginas. La verdad es que te tengo que felicitar, o sea, es una cosa impresionante y que como aporte al acervo jurídico y a la práctica del ejercicio del derecho constitucional, para mí es el más grande aporte que se habrá hecho en los últimos años. ¿De qué es que se trata? Bueno, esto empezó porque en los primeros meses del Tribunal Constitucional yo estaba tratando de sacar una especie de estudio de la forma en que el tribunal fallaba. Recuerdo que con Finjus sacamos algunos... un observatorio más claro, o menos. unos pequeños documentos en los cuales decíamos cuál era la cantidad de casos que el tribunal le estaba entrando, cómo salían. Entonces, luego, por continuar y no retrasarme en ese trabajo, hice la costumbre de irme leyendo todas las sentencias y al final lo que decidí era que lo mejor que se podía hacer era sistematizar eso. Realmente la estructura de las decisiones del Tribunal Constitucional no permite establecer claramente cuando se trata de un orbiter dicta o de un ratio decidendi. En español, o sea, a veces es difícil ver cuando el argumento que el tribunal expone es un argumento central para su decisión o cuando es periférico, cuando no es absolutamente esencial. Por eso yo lo que he hecho es tomar estos argumentos, no distinguir entre los periféricos y los esenciales, y de cada sentencia colocar un extracto o la parte relevante debajo de cada artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, organizados de manera cronológica debajo de cada artículo. Luego también hice un índice temático con cada uno de esos extractos. Es decir, tomé todos los extractos de la Constitución e hice un índice temático y tomé los extractos que estaban en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y también hice un índice temático. Eso es una obra, es larga, el contenido no responde a mí más allá de la clasificación o de la interpretación que le hago en 2 o 3 líneas a cada uno de esos extractos, pero a mí en lo personal me ha resultado útil para el ejercicio tener esa sistematización y cubre en esta etapa desde la primera sentencia en el año 2012 hasta la sentencia 8 del año 2015. Wow. No lo cerré en la última sentencia del año 2014 porque las primeras sentencias del año 2015 estaban desarrollando un tema que el tribunal había empezado en diciembre, claro. Es un tema. El tribunal suele fallar en ocasiones varios casos del mismo tema juntos. Ya. Entonces, eso ocurrió en este caso y 8 sentencias cayeron. Se quedaron en el 2015 y a mí me pareció que por un corte arbitrario de fecha o sea, no debía ser que estas se quedaran separadas de las sentencias con las cuales estaban obviamente relacionadas. Ahora, desde el punto de vista procesal,
¿cómo tú evalúas el comportamiento del tribunal? Te lo digo porque, aunque yo no me he leído todas las sentencias del Tribunal Constitucional, tú me has puesto a tener que leer muchas. Y uno más o menos ve cuál es la bendita tendencia del tribunal. Y la verdad que desde el punto de vista procesal, a veces me confundo, porque parecería que a veces es un tribunal que se cierra y no se abre. Todos los tribunales, por ejemplo, del mundo quisieran abrirse. Y a veces vemos como el Tribunal Constitucional declara muchos recursos inadmisibles, otro lo que declara admisible lo desestima después. ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Tú lo ves correcto? Porque se parecería un comportamiento similar o terminaríamos como terminó la Suprema Corte de los Estados Unidos como Tribunal Constitucional. Sí, mira, a ver, el tribunal ciertamente suele tener una interpretación bastante restrictiva de las normas de admisibilidad. ¿Pero por qué, Nassef? Bueno, yo entiendo, aunque a veces técnicamente no estoy de acuerdo, yo tengo que admitir que entiendo por qué lo hace el tribunal. El tribunal está procurando desincentivar que todos los casos sean recurridos ante él. Ha hecho énfasis en muchas ocasiones de que no puede considerársele una cuarta instancia, es decir, no puede considerársele una casación de la casación. Y cuando tú ves algunos de los casos que se le presentan al tribunal, te das cuenta que hay gente que lo usa en ese sentido. Es decir, voy a recurrir porque no pierdo nada que no sea el dinero que le pago a los abogados. Entonces, el tribunal lo que ha decidido es, junto con el tema que hablábamos ahorita, con el problema que enfrenta de la necesaria supermayoría para sus decisiones, el tribunal parece haber llegado a un consenso de que van a hacer ese uso restrictivo de las disposiciones sobre la admisibilidad. Ellos procuran evitar que los conflictos, por ejemplo, que sean de mera legalidad, o sea, que no toquen temas constitucionales, sino temas que eran propios de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación, tengan que ser fallados por el propio tribunal. Pero incluso con esa precaución, el tribunal muchas veces falla casos en el cual el fundamento de la decisión es casi meramente legal. Y eso es un problema de diseño, eso tampoco es responsabilidad ni de la Suprema Corte ni del tribunal, es un problema de diseño y de cultura jurídica. De cultura jurídica, voy a empezar de atrás para adelante, porque todavía en República Dominicana muchos abogados no terminan de asumir la diferencia entre un problema de legalidad y un problema de constitucionalidad. Entonces el tribunal se ve obligado a fallar, muchas veces rechazando los recursos, diciendo que lo que la ley dice es esto y yo no puedo salirme de lo que ella manda. Ahora bien, también es un diseño institucional y en parte por esa preocupación era que al principio del proceso de reforma constitucional yo tenía la idea de que era mejor que se mantuviera el criterio de la sala. Claro, no, la sala no, de que fueran las salas conjuntas, ese esquema, es que el tribunal está en una situación donde hay una especie, digamos, de fricción institucional entre los recursos que se llevan al tribunal y el recurso de casación propiamente dicho. Pero es entendible eso. Claro, y entonces, sí, es un problema y eso en algún momento habrá que buscársele una solución jurídica que yo creo que escapa al tribunal resolverlo, porque pienso que el tribunal debe ser muy cuidadoso en ser el autor de la redefinición de sus facultades. Y hasta el momento el tribunal no ha pretendido para que no le pase al tribunal lo que le pasó a la anterior Suprema Corte de Justicia. Sí, bueno, que en algunas ocasiones falló a favor de ella, de quienes la componían. Bueno, eso es inevitable, eso por
sé que te refieres a la acción de inconstitucionalidad contra la ley de carrera judicial. Definitivamente que sí. Donde los miembros de la Suprema Corte de Justicia dijeron que ellos estaban en una corte que era, digamos, vitalicia. Bueno, pero alguien tenía que fallar ese caso. Claro, claro, claro. La situación en la que se encuentra el Tribunal Constitucional y con la que se encuentra la Suprema Corte de Justicia también, es que la fricción entre ambos tribunales no es por el papel que cada uno ha decidido jugar, sino por el papel que tienen sus recursos, y la definición de eso está fuera de su alcance. Eso es algo que le corresponde al legislador o al constituyente. Qué bien. Te tengo que hacer en esa dirección una pregunta, a ver si tú haces la distinción, porque he visto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en ese sentido. Y es respecto a los amparos, en fin. Tú sabes que la jurisdicción contenciosa administrativa, o el derecho administrativo, tiene la particularidad que está para someter al orden a la administración, si se quiere. Y el Tribunal Constitucional está para controlar el poder, digamos, para controlarlo. Cuando tú hablas con los constitucionalistas o con los administrativistas, a fin de cuentas son derechos públicos los dos, tú te encuentras de que hay quienes sostienen la tesis de que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Eso es un cliché ahí que eso me suena a Olivo Rodríguez. Sí, un cliché ahí que ha metido. Pero hay una realidad, confluyen mucho, o sea, a veces hay veces en donde tú no sabes cómo deslindarlo. ¿Qué ha hecho el tribunal en algunas de sus decisiones deslindando esa realidad que se da entre lo constitucional y lo administrativo? Bueno, yo creo que el tribunal, más que eso, lo que ha hecho, y esa es una de las líneas jurisprudenciales que yo comparto con el tribunal, que me parece que ha hecho una buena labor, con alguna excepción de alguna sentencia con la que no estoy de acuerdo, pero creo que el tribunal en la definición de lo que es el debido proceso administrativo y de su dimensión constitucional ha hecho una buena labor. Otra cosa es que la administración obedezca o cambie su cultura, pero el tribunal ha hecho siempre énfasis, por ejemplo, en que el debido proceso alcanza a todos los ámbitos de la administración. Es decir, cada vez que la administración se relaciona con un particular, toma una decisión que puede afectar a un particular, ahí aplica el debido proceso. Ha hecho algunas excepciones, por ejemplo, ha dicho que los funcionarios públicos, cuando el problema con la administración que enfrentan es un problema de la carrera administrativa, tienen que seguir el proceso de la ley de carrera administrativa. Pero en sentido general, el Tribunal Constitucional ha sido clarísimo y además consistente en señalar que el derecho al debido proceso alcanza la relación entre el particular y la administración. Incluso ha llegado a decir, y lo cual me parece correcto, que las facultades o las decisiones que la administración toma, que tienen un fundamento claro en la ley, también tienen que ser explicadas si afectan los derechos de un particular. Es decir, la administración no solamente se puede limitar a aplicar la ley o a ejercer una facultad bajo el amparo de la ley. Tiene que explicar lo que está haciendo y tiene que explicar por qué lo está haciendo. A mí eso me parece claro. Si esa jurisprudencia se sostiene, que por lo que he leído hasta ahora de las decisiones del tribunal se va a sostener, a mí me parece que eso puede tener un efecto a mediano plazo de ir cambiando un poco la cultura de la administración pública en República Dominicana. Pero de hecho, hay instituciones que la han tenido que comenzar a cambiar. Sí, no me cabe la menor duda. Que han sido separadas de la administración, independientemente, no sistema, instituciones, en fin, han tenido que incorporarlo de nuevo. Sí, así por es. Decisiones del Tribunal Constitucional. Así es. Instituciones muy complejas, Sí, yo y sé. delicadas. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
Nassef. ¿Cómo se llama la obra? Que vamos a poner a circular. Se llama Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano. Título muy descriptivo, no quería... Sí. Además, quería evitar la referencia a los precedentes, porque como decía al principio del programa, es difícil tú distinguir entre los argumentos centrales y los argumentos periféricos. Yo lo que he puesto en el libro son los criterios que el Tribunal Constitucional ha señalado que le parecen adecuados, por una razón sencilla. Aunque alguno se puede discutir si algunos de estos criterios no son vinculantes porque son en lenguaje jurídico orbiter dicta, lo que sí me parece cierto es que esos criterios suelen ser muy útiles para poder predecir cómo el tribunal va a decidir un caso similar en el futuro. Entonces, también hay que señalar que el libro no pretende sustituir la lectura de las sentencias del Tribunal Constitucional. Se pone el texto del extracto, pero la idea es una que... guía. Claro, que es una guía, si esa sentencia resulta importante para su caso, usted vaya y pueda verificar en la sentencia misma qué es lo que el tribunal ha dicho o ha querido decir. Ahora, que no es difícil porque todas las sentencias salen en la página del tribunal el mismo día de su publicación. Es decir, el tribunal usa la página como mecanismo de publicación de las sentencias. Qué bien. Ahora, estuvimos hablando en el segmento anterior todo lo que tú has podido observar en lo que ha sido todo este proceso de compilación de todas estas informaciones que serán el elemento central de tu obra. Pero me gustaría tratar, y ya viendo que tú tienes una visión totalmente holística de cómo se ha venido comportando el tribunal, y es ya la visión social del tribunal. A mí en lo personal, el tribunal a mí me ha sorprendido. Sobre todo porque cuando tú ves cuando uno analiza la composición de quienes componen un tribunal, tú te encuentras que a lo interno de quienes componen ese tribunal hay mucha gente que son conservadores, en honor a la verdad. Sin embargo, cuando el tribunal trata asuntos de naturaleza social, el tribunal no deja de ser progresista. No sé si tú tienes esa impresión. Bueno, es que realmente ya esto es una especie de digresión. En América Latina el conservadurismo suele ser un conservadurismo social, pero en términos económicos no somos sociedades conservadoras. Yo creo que el tribunal plasma eso muy bien. Muy bien. Yo creo que la jurisprudencia, por ejemplo, del alcance del derecho a la propiedad y de su dimensión social que tiene el Tribunal Constitucional, sí, francamente es impresionante. Y empezó desde el primer año. Hay una sentencia en la cual el tribunal falló un caso de un parcelero en San Juan de la Maguana al cual el IAD le había empezado el proceso de entrega de la parcela. Ese nunca se terminó porque el Estado Dominicano es como es y este parcelero duró 20 años haciéndola producir. El IAD luego quiso darle parte de esa parcela a una tercera persona y cuando el parcelero protestó le dijo, bueno, pero es que tú no tienes un título de propiedad y el título de propiedad se impone según la ley dominicana. El Tribunal Constitucional le dijo, espérate un momento, eso es verdad. Sin embargo, el artículo 51 de la Constitución dice que la función social, o sea, que la propiedad tiene una función social y que hacerla producir es esa función social. Y tú no puedes tener una persona que ha estado usando esa propiedad de manera productiva durante 20 años y despojarla arbitrariamente, sencillamente porque no se ha cumplido un procedimiento legal que además era responsabilidad tuya. Bien. A mí esa sentencia me pareció muy bien. Y uno, claro, cuando lee ese tipo de sentencias de cualquier tribunal, tiene el temor de que sea un solo caso. Pero no. El tribunal ha ido desarrollando y siempre reitera eso. Dice, es que no se puede pretender hacer uso del derecho a la propiedad al margen del interés común, al margen del interés social. Y lo mismo ha dicho con la libertad de empresa, por ejemplo. Ha dicho, no, es que hay cosas que son importantes y que hay que conservarlas
y que tú no puedes, escudándote en la libertad de empresa, ignorarla. Por ejemplo, el tribunal en el año 2013 tuvo una, digamos, una especie de racha de sentencias sobre los derechos de los menores en el contexto de planteles escolares. Y el argumento, derecho al debido proceso, por ejemplo, derecho a no ser sancionado por hechos de los padres. Eso era cuando los padres dejaban de pagar. No, también el tribunal tiene una sentencia magnífica en la cual dice que un colegio no puede expulsar a un menor a mitad de año porque sus padres hayan dejado de pagar. Puede no reinscribirlo por una razón de preservación. Pero no es ponerlo o exponerlo a que pierdan el año. Exactamente. Y entonces el tribunal dijo en esos casos, dijo, bueno, es que muy bien, usted tiene derecho a la libertad de empresa. Lo que pasa es que la libertad de empresa también tiene una función social. Y ustedes están ejerciendo un servicio, ofreciendo un servicio que no es un servicio cualquiera, es un servicio que está directamente relacionado con los derechos fundamentales de las personas, y en este caso además menores de edad. Y tú no puedes pretender que tu derecho a la libertad de empresa se impone a ese derecho. Hay más casos, hay un caso reciente, por ejemplo, en el cual el Tribunal Constitucional falló que era violatorio del derecho a la salud de una persona que le hubieran negado el acceso a unos medicamentos para la artritis. El argumento era que esos medicamentos eran muy baratos y que no llegaban al suelo de lo que la ARS pagaba. El tribunal le dijo, no, esos medicamentos están incluidos en la lista de medicamentos que tú debes de darle a esta persona. Y negárselo no es solamente una violación al reglamento, es una violación a su derecho a la salud. De tal manera, eso si se aplica, si termina, y más ahora que han subido la cantidad de dinero que las ARS pagan por medicamento al año, que de 3,000 pesos, 8,000 pesos, lo subieron recientemente, eso puede ser revolucionario no para el sistema de salud, sino para la salud del pueblo dominicano. Porque este es un país en el cual las personas en muchas ocasiones enferman por falta de un medicamento básico, un medicamento esencial, o sea, que no debería exponerse a la salud de nadie por falta de él. Y yo entiendo que ese tipo de decisiones son muy importantes y deben ser estudiadas. Uno, en los últimos años, sobre todo a partir de la sentencia 168, muchas veces es crítico con el tribunal. Y lo digo obviamente desde mi punto de vista, creo que se ha sido justamente crítico y se ha sido justo en las críticas al tribunal por esa sentencia, por la sentencia que anuló, pretende anular la adhesión a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el tribunal, como cualquier institución humana, es complejo. Claro. Y tiene una línea jurisprudencial compleja. Y yo creo que hay que verla en todas sus dimensiones, sin renunciar a la crítica. Claro, ahora, hay un aspecto que también el tribunal ha fallado, que no deja de tener una dimensión social que va más allá que cualquier cosa. Y es en todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo y todo lo que tiene que ver con las conquistas laborales, en fin. Cuando tú lees esas decisiones también, eso tiene un impacto impresionante. Ahora, entonces, tú me das la razón, el tribunal es progresista en materia de yo creo que los derechos sociales. En materia de derechos sociales, el tribunal está haciendo una labor que yo me atrevo a calificar de extraordinaria. No, increíble. Te digo, o sea, amor no quita conocimiento, ni al revés. O sea, uno puede no estar de acuerdo, como no lo estoy, con líneas jurisprudenciales, con decisiones muy importantes que ha tomado el tribunal, pero uno no puede dejar de reconocer que ciertamente ha tenido líneas jurisprudenciales. Y eso ha tenido un impacto positivo, ¿no? En todo lo sí, que... yo creo que lo va a tener. Es decir, el afianzamiento del sistema de salud en República Dominicana y por lo tanto del acceso a la salud o del derecho a la salud, de que los dominicanos no se mueran de cualquier cosa, puede verse muy beneficiado por las líneas jurisprudenciales del tribunal. Qué bien. Ahora, vamos a hablar de los aspectos políticos.
Hemos hablado de materia procesal, en la visión social del tribunal, pero no hay duda de que la parte política de la justicia constitucional. Eso no le cabe la menor duda a nadie. Y como parte política de la justicia, muchas veces se busca, se creen algunos inconvenientes, porque tú estás controlando a otros poderes que son más legítimos inclusive que tú, por su génesis. Eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Cómo se ha venido comportando el tribunal ahí? Bueno, mira, el tribunal, como te decía en el primer segmento, ha adoptado la idea de que en caso de duda se favorece al legislador. Pero, por ejemplo, con la administración pública no ha sido tan benévolo, ha sido bastante más exigente, por una razón que yo entiendo. Es decir, ha sido duro. Claro, sí, pero es que también la administración pública, en razón de que solamente el presidente y el vicepresidente tienen la legitimidad democrática directa, al que no ocurre con el Congreso, el tribunal puede ser mucho más exigente, porque no hay ese choque de legitimidad entre las instituciones, sino que hay digamos, es un choque puramente jurídico. Yo creo que algunas de las decisiones, y no una decisión con la que no estoy de acuerdo, y tengo que hacer la salvedad de que yo fui abogado de la parte perdidosa en ese caso, tengo que decirlo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el tribunal, yo entiendo que ha hecho una interpretación demasiado extensiva de lo que la Constitución prevé como ámbito de autonomía para las instituciones no electas en República Dominicana. Es decir, digamos, el Banco Central, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, algo que además afecta al mismo Tribunal Constitucional. Claro. Pero al margen de eso, yo pienso que el tribunal ha sido incluso deferente con el legislador, lo cual yo creo que es correcto. Yo pienso que la justicia constitucional aquí o en cualquier parte del mundo debe ser deferente con las mayorías democráticas. Claro. Pienso o sea, esa visión del legislador negativo, digámoslo así, no ha sido por lo que más se ha destacado. No, yo creo que no. Yo creo que, y cuando lo ha hecho en un sentido, por lo general, donde claramente lo que hace es proteger derechos. Yo creo que las únicas instituciones que se han visto realmente afectadas porque el tribunal le anula decisiones en la dirección de limitar sus derechos o de que ellos respeten los límites que la Constitución establece sus derechos, son los ayuntamientos y el poder municipal en sentido general. El tribunal ha dicho, en una interpretación del nuevo esquema constitucional, el tribunal ha dicho que el poder municipal no tiene la autonomía que le permitía la Constitución anterior, que bajo este sistema está un poco más limitado. Y eso se ha ido produciendo sobre todo en la base de acciones directas de inconstitucionalidad que han elevado particulares contra arbitrios que le ponen los ayuntamientos, que incluso le ponen las juntas municipales. Entonces, no sé, también el tribunal no ha tenido grandes momentos de prueba en ese sentido, porque la mayor parte de los conflictos que se le han llevado han sido conflictos de vamos a entender cuál es el diseño institucional. Sí, pero claro. Yo creo que eso puede llegar con el Código Penal, que está pendiente de fallo. Habría que ver cuál va a ser la posición del tribunal. Exactamente. Ahora, nos quedan 2 minutos, es increíble. Tenemos 1 hora aquí hablando de todo lo que ha sido la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay una parte que es importante, que es el que tiene que ver con el control preventivo de los tratados. Así es. ¿Cómo ha venido el tribunal trabajando ese tema? Ahí también el tribunal ha sido bastante laxo con el respeto a las decisiones de los otros poderes públicos. Pienso que en muy pocas ocasiones el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional un tratado. Pero muy poco, creo que en 3 casos. Yo en este momento recuerdo 2, pueden ser 3 o 4, pero en este momento recuerdo 2, que fue un acuerdo de el tema del transporte
aéreo, regulación del transporte aéreo entre Colombia y República Dominicana, y una sentencia muy reciente, la 315-15, claro, el convenio con los Estados Unidos que le daba inmunidad, como si fueran diplomáticos, a personal militar que estuviera en República Dominicana por poco tiempo. Ya. Pero en sentido general no lo ha hecho así. El caso de anulación de un acto que reconocía responsabilidad internacional, el caso más relevante de hecho no ha sido por la vía del control preventivo de la constitucionalidad de los tratados, que es la sentencia 256-14 de la que hablamos ahorita, que desconoció o pretende desconocer el acceso o el reconocimiento de República Dominicana a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. El tiempo se agotó. Lo cierto es que la obra la vamos a poner a circular. Evidentemente que, vuelvo y te reitero, va a ser una de las grandes contribuciones al acervo jurídico en la República Dominicana, y en nombre de la Fundación, una vez más, te agradezco el que haya correspondido a la invitación de este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y bueno, nos veremos mañana, en donde estaremos celebrando los 25 años de Finjus, en donde en esta ocasión el orador central va a ser el presidente de la República. Así que nos vemos mañana. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.